Bueno, y ahora vemos la otra parte, que es el neolítico. El neolítico o nueva piedra, no se olviden, como habíamos dicho al comienzo, que está en una fase intermedia larguísima que se llama mesolítico, que tiene elementos tanto el paleolítico como el neolítico. Todo en historia y en prehistoria es procesos, no hay transformaciones bruscas de un momento al otro, eso es importante a tenerlo en cuenta. Entonces, en el neolítico o piedra nueva se produce una división del trabajo y, como vemos acá, una sociedad ya a simple vista mucho más compleja que esta que vimos acá. ¿Sí? ¿Por qué se produce eso? Los hombres, con el tiempo, los seres humanos se van dando cuenta que es que las plantas, si se riegan, si se caen, que hay elementos de las plantas que caen y crecen, y eso genera nuevas plantas. Entonces después van descubriendo cómo se pueden llegar a cuidar esas plantas y cómo se reproducen y que necesitan del cuidado para, sería mejor o es más conveniente el cuidado del hombre para que fuera mucho más efectiva esa reproducción de las plantas. Entonces, con el tiempo descubren, repetimos, con el tiempo descubren que estas plantas, que las plantas al caer las semillas se reproducen, de algo que cae sale una nueva planta similar a la anterior, y descubren también que al cuidarlo el hombre hace más efectivo ese proceso y que además le permite ser un alimento. Entonces, esto va a hacer que con el tiempo el hombre se dé cuenta que necesita quedarse, instalarse en un lugar, necesita instalarse en un lugar para cuidar esos cultivos. Entonces necesita, para cuidar, para que los animales no se coman la semilla, para que si hay sequía, regar esa zona, para que si hay demasiada humedad, cuidarlo, si hay escarcha, si hay granizo, lo que sea. O sea, se necesita, digamos, de la persona, ¿sí? O sea, es más efectivo ese proceso siempre y cuando que esté la persona cuidando ese producto. Entonces, ellos descubren esta situación con muchísimo tiempo y entonces es cuando deciden instalarse en determinados lugares y pasan del nomadismo, es decir, de ir de un lado al otro a través de los animales y ver a los animales, pasan de perseguirlos a una economía productiva, si ya no parasitaria, porque ya no dependen del traslado de los animales y de cuántos haya o cuántos no haya, sino que ellos mismos producen sus alimentos. Y esto genera primero la sedentarización, primero es la producción de alimentos y después la sedentarización, es decir, primero viene la agricultura y después viene la sedentarización, porque se tienen que cuidar las plantas, entonces se hacen sedentarios. Ese es el orden y no al revés. Y esto va a permitir que los grupos sean más grandes y que haya una necesidad de división de tareas. ¿Por qué? Porque va a estar la persona que cosecha, está el que cultiva, está el que junta, como se ve en la imagen, el agua, el que corta la leña, el que hace las vasijas, los que cuidan y muelen el producto de la cosecha, los que domestican y cuidan a los animales. En este momento también del neolítico se empiezan a domesticar los animales. Uno lo asocia siempre con el perro, pero el primer animal que se domestica es el cerdo y que se utiliza para producto para consumo humano, lo mismo que las ovejas y las cabras. Y la sociedad se hace mucho más compleja. Y con esto también lo que ellos creen y lo que ellos piensan. ¿Sí? Eso está, hay una división de tareas, hay un líder un poco más claro que generalmente está asociado con las divinidades o se cree que tiene cierta conexión con la divinidad o con los dioses o con la naturaleza. Ellos todavía no saben muy bien definir cómo, y generalmente asocian a esa divinidad con las cosas, es decir, con la tierra, la mujer, la tierra, la fertilidad, el sol, lo masculino, todo son todos dioses para ellos, ¿sí? Después lo vamos a ver también en los pueblos precolombinos, también vemos cosas similares. Acá también en esta imagen se puede ver bien claro con el nombre de cada una de estas divisiones del trabajo, y acá algunas de las cosas que ellos hacen. Esto es, por ejemplo,
como una especie de utilizan la mano como si fuera un stencil, y ellos dibujan alrededor de la mano, ¿sí? Dejan sus huellas, ya es algo como más, si se quiere, artístico y no tanto en el sentido religioso que tenía el arte anterior. Vemos estas vasijas que ya están hablando de un trabajo importante, digamos, de una motricidad fina destacada, digamos, de un trabajo bastante delicado, ¿sí? Esto es un poquito lo que estuvimos viendo en las clases. Fíjense las armas y los instrumentos que esto es un mortero, que se utiliza para moler justamente hace las veces de lo que hacían las muelas en el, por eso se llaman muelas, ¿no? Muelen las semillas, que es un poco lo que hacía las muelas en el hombre que estaba evolucionando. Y vemos acá cómo son las primeras instrumentos. Esto se utiliza, pues, una hoz, un comienzo de hoz, y se utiliza algo muy precario igualmente y muy primitivo, pero esto se utiliza, es la piedra tallada y después tiene como un mango de madera. Obviamente esto tiene un proceso mayor de evolución y de trabajo que esto que estuvimos viendo al comienzo, estas piedras como muy, muy, muy elementales, ¿sí? Y después vamos a ver en la edad de los metales. La edad de los metales, vemos, pasamos así rápido, esto, que ya es mucho más complejo porque hay un trabajo manual mucho más importante. Bien, siguiendo con esto, como dijimos, toda la sociedad se hace mucho más compleja, son más grandes, la sociedad se hace mucho más, se permite que sean muchos más, porque ellos producen sus alimentos, entonces los grupos pueden ser mucho más numerosos. No dejan de cazar y recolectar, pero en menor medida lo hacen, ¿sí? Y esto posibilita justamente que haya que sea mucho más compleja, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista cultural. Y algunas de las cosas que habíamos visto la otra vez en la clase son que se encuentran estas muñequitas, ¿sí? Que tiene todo un valor místico, se llaman, los arqueólogos le pusieron a todas, se encuentran en todos lados donde había hombres del Neolítico, se llaman Venus, le pusieron nombre Venus. Venus es la diosa para los romanos, es la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Y en honor a esa diosa romana es que los arqueólogos, cuando descubren estas muñequitas enterradas a propósito por el hombre del Neolítico, es que, con ciertas características que ahora les voy a nombrar, es que justamente le ponen este nombre de Venus. Le ponen Venus del lugar en donde las encuentran. Como ven, no tiene cara definida y tienen los atributos femeninos destacados y exacerbados. En muchos casos no tienen brazos, como y no tienen un rostro, o bracitos muy chiquitos, y están hechos o de arcilla, están hechos de piedra, o están hechas de tela, se encontraron muchos, y fueron enterradas a propósito por el hombre del Neolítico. ¿Por qué las enterraban? Porque ellos asocian a la fertilidad y a la tierra con lo femenino, como que cae la semilla en la tierra y eso genera lo que es dador de vida, digamos, ¿no? La tierra como dadora de vida, de donde nacen las plantas. Entonces lo asocian con la femineidad. No se olviden que también en el caso de acá de América Latina, hasta el día de hoy, para los pueblos originarios, la Pachamama es la madre tierra. O sea que hay una conexión en todos los pueblos de la femineidad con la tierra. Entonces ellos creían que al enterrar estas muñequitas que están exacerbadas en sus atributos femeninos, y como dije antes, algunas hasta están embarazadas, que es el momento en el cual se ve mayormente la fertilidad de la mujer, ellos creían que estas muñequitas trasladaban esa fertilidad a la tierra. Y entonces eso les proveía de alimentos, de animales, de unas buenas cosechas, para todo el pueblo. O sea que vemos acá cierta complejidad digamos, desde la cultura, ¿sí? Desde el punto de vista cultural. Primero en la confección de las muñecas, hay una coherencia, además, más allá de que los pueblos no se conocían, es que estaban muy alejados unos de otros, porque no nos olvidemos que las grandes migraciones se van a hacer antes, en el Paleolítico, pero fíjense que hay cierta coherencia y conexión entre todos los pueblos y todos los distintos grupos del Neolítico, a pesar de que entre ellos muchos no se conocían. Esto es otra de las cosas que pasa en el Neolítico, que son las grandes edificaciones, los monumentos megalíticos y grandes. Está en el caso en Escocia, que también son como
una intención de conectarse con las divinidades, con el cielo, con el sol. En algún punto lo podemos conectar acá en América Latina con Machu Picchu, ¿sí? La construcción de monumentos o las mismas pirámides del Sol y de la Luna de los aztecas, ¿sí? Una conexión con lo sobrenatural, una necesidad de que estas cosas trasciendan. Y ellos entendían que había normas, leyes o cosas que les excedían, o sea, que ellos no podían manejar, y entendían como que había fuerzas superiores que sí lo hacían. Entonces es por eso es que esta importancia que desde un comienzo le dan a todo lo que es sobrenatural. O sea que vemos también que el hombre, desde que es hombre, es creyente. Después todo eso va a transformarse en diferentes religiones y va a ser mucho más complejo, y ya lo vamos a ver en el caso de los egipcios, qué características tiene, que son muy particulares, pero que desde siempre el hombre fue un ser creyente, el ser humano. Esto que yo ya se los había mostrado, pero bueno, es una ciudad, esto está en Israel, se descubrió generalmente cuando se descubren los yacimientos arqueológicos, salvo que sea un lugar en donde ya se estuvieran haciendo, generalmente se descubren de manera bastante accidental, y esto es en Israel. Israel está en el cercano oriente, es un país muy chiquitito, muy joven, que data de nada más de 72 años, una zona muy conflictiva al día de hoy, ¿sí? Porque hay peleas con los palestinos, pero lo importante a tener en cuenta es que todo esto es una ciudad. Fíjense que cada uno de estos cuadraditos son las casas que tenían los hombres del Neolítico. Se llama la Nueva York de Israel porque justamente es muchísima la cantidad de gente que existía, se descubrió de manera accidental. Estos no corresponden a este es un lugar en Escocia, en Reino Unido, pero si nosotros nos metemos y vemos las casitas, cada una de los cuadraditos estos que vemos acá, la imagen va a ser muy similar a esta que vemos, casas de piedra, con alguna hasta un horno, ¿sí? Y como en algún punto, como cierta división de ambientes, construidas no de manera precaria como lo habría hecho el hombre del Paleolítico, sino como un poco más compleja, digamos, mostrando cierta necesidad de estabilidad y de centralización, mostrando esta evolución también. Bien, y después, lo último que coincide justamente con Egipto y Mesopotamia es el paso siguiente, que es la edad de los metales. ¿Sí? Ya hay un conocimiento de la fundición de los metales, el trabajo de los metales mucho más compleja, que hace que justamente coincida con las grandes civilizaciones, ¿sí? Fíjense que ya les había mostrado antes estas puntas de flecha que encastran perfectamente en estos troncos, y especialmente esta es muy llamativa porque si nosotros la cazamos a los animales y clavamos esto en el animal, por la forma que tiene no puede sacarla. Por lo tanto está mostrando un conocimiento, primero de la naturaleza muy importante y una evolución de las técnicas para cazar muy importante, que obviamente dista muchísimo de las piedras que vimos anteriormente del hombre del Paleolítico. Todo tiene que ver con un proceso evolutivo que obviamente que ha permitido con el tiempo lograr lo que vamos a ver a continuación, que es esas grandes civilizaciones.